Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cerca. Vamos a hablar en esta ocasión de educación. Volvemos a hablar de educación, en este caso con el director del Instituto Antonio Gala, Francisco Javier Aragón. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y encantado de estar aquí con todos vosotros acompañando en vuestro espacio televisivo. Un placer tenerte aquí con nosotros para hablar de educación, de formación y de cómo estáis afrontando en vuestro centro esta crisis sanitaria. Francisco Javier, ¿es una crisis que ha afectado en diferentes niveles, esta crisis sanitaria? Bueno, evidentemente nadie ha pasado desapercibido ante la acción de esta crisis. Evidentemente a todos nos ha afectado de una u otra forma y evidentemente ha sido algo muy significativo para todos. Las repercusiones y las consecuencias que se han producido o que han llevado a toda esta crisis pues han afectado en muchos ámbitos de la sociedad, no solamente la parte educativa, la parte política, la parte social, el bienestar mental, el ocio. Siempre se ha hablado, pues bueno, los medios televisivos, la prensa, todo lo que hemos podido leer al respecto, siempre se ha hablado de crisis sanitaria y crisis económica, pero realmente, claro, eran dos pesos importantes o dos factores importantes a la hora de tomar decisiones, porque eso realmente era lo que había que tener en cuenta, pero yo creo que es importante advertir, como ya también lo decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que hay que hablar de una crisis psicológica. Esa crisis psicológica, pues bueno, ha aparecido como consecuencia o se ha hecho patente en espacios como esos miedos que pueden tener las personas a perder el trabajo, a contagiarse, a perder algún familiar, esa incertidumbre, ese aislamiento físico que han experimentado muchas personas en la familia, con los amigos, todos lo hemos vivido y todos lo estamos experimentando. Entonces, bueno, yo dentro de todo este apartado creo que es importante destacar todo ello y sobre todo, bueno, no dejar atrás quizá esa población vulnerable que nosotros llamamos, o que es como se hace llamar, y que pensar de las personas como los enfermos, los sanitarios, las personas mayores, los ancianos, cómo han tenido que vivir esa pandemia. Y bueno, todo eso evidentemente ahora dentro de unos días pues para nosotros vivimos el primer aniversario de este triste año, de este penoso año en cuanto empezó el confinamiento y bueno, si hablamos de la población que a nosotros quizás nos afecta más directamente, que son los niños y niñas y los adolescentes, pues evidentemente ellos han visto muy cambiados sus hábitos, sus formas de vida, en cuanto a que de la noche a la mañana han visto cómo el paisaje ha cambiado. Ellos se han encontrado con un paisaje de mascarillas, de distancia social, y bueno, todo ello en cuanto, por ejemplo, a las mascarillas, hace patente, por ejemplo, la pérdida de una de las formas de comunicaciones más importantes que existe, que es el lenguaje no verbal. Y en personas que están en edad de crecimiento, en edad de desarrollo, o personas que tienen ciertas necesidades educativas, pues evidentemente es fundamental que existan esos gestos que han desaparecido y que se esconden detrás de la mascarilla. Y luego en cuanto a la distancia social, bueno, la manifestación nosotros somos, los seres humanos necesitamos manifestarnos nuestras emociones. Es necesario que queremos besarnos, queremos abrazarnos y de la noche a la mañana hemos visto cómo todo eso, pues bueno, no es adecuado e incluso nos lo han prohibido. Y bueno, en cuanto a los factores socioeconómicos, ¿qué decir de todo ello? Pues evidentemente considero que esta pandemia, que estos periodos de confinamiento han acrecentado aún más las diferencias sociales. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, cuando tuvimos que se declaró el estado de alarma y tuvimos que cerrar el centro, pues se puso de manifiesto un concepto que era el denominado brecha digital, pero estaba totalmente vinculado a esa brecha social. Y esa brecha social se hizo aún más patente cuando veíamos que muchos de los alumnos de nuestro centro no podían seguir el ritmo de clase en las circunstancias tan adversas en que nos encontramos. Todo esto ha generado situaciones de estrés en los hogares. Y bueno, todo ello se ha ido acrecentando por esas condiciones quizás de esa falta de habitabilidad, de condiciones de habitabilidad que existían en los hogares, y eso ha generado también pues situaciones de conflictos intrafamiliares. Entonces, bueno, la familia, evidentemente, los padres y madres, es verdad que durante ese periodo tuvimos que afrontar una etapa difícil y quizás, pues bueno, nosotros
el bienestar de todos ellos en esa etapa pasa por el bienestar de los progenitores. Y si en esas situaciones nosotros tuvimos, porque todos creo que hemos pasado por esa situación de estrés emocional, pues evidentemente, bueno, por eso hablo de crisis psicológica. Creo que también es un factor muy a tener en cuenta dentro de todo este triste año que hemos vivido, además de, por supuesto, las dos bazas importantes que han sido la economía y la sanidad. Francisco Javier, además, tú eres de Alhaurín, llegas de director al centro, procedente de otro centro, en pleno momento prácticamente, ¿no? de casi, ¿no? Llevas aquí un par de años. Sí, bueno, yo comencé mi singladura, mi andadura en el centro el pasado curso. Venía de Álora, he estado durante 10 años en el Instituto Las Flores de Álora, al que le guardo muchísimo cariño. Y bueno, el pasado curso pues aterricé en el centro y bueno, ya desde el primer momento puedo decir que contaba con pleno respaldo y pleno apoyo del equipo directivo, con la figura del director al frente. Ese año asumí una de las coordinaciones de los planes y proyectos de los que se desarrolla nuestro centro, que es el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Y bueno, durante ese año a mí me sirvió también, con esa atribución, pues aprendí y me sirvió en cierto modo para integrarme y que mi proceso de integración en el centro fuese un poquito más rápido. Aprendí muchas cosas porque, quieras que no, el estar desarrollando una labor de tanta relevancia como la prevención de riesgo laboral en el centro, pues bueno, para mí fue una experiencia buena, me ayudó a integrarme rápidamente en el centro y sobre todo a empezar de nuevo, porque al final es empezar de nuevo, es partir de cero. Y de pronto, en pleno curso del año pasado, tu curso de debut, por así decirlo, te encuentras con esta situación. ¿Cómo lo viviste tú como parte del claustro de profesores? Bueno, realmente el día, no sé si fue el día 13 de marzo, aquel fatídico viernes que nos comunicaron, pues todos estábamos expectantes ante los televisores, esperando el mensaje del presidente de la comunidad autónoma para ver si efectivamente los rumores que habíamos leído en prensa o habíamos oído y demás se hacían patentes, se confirmaban. Y bueno, tristemente así fue. Nosotros ya creo que fue el jueves de esa semana, no sé si era el día 12 de marzo, por la tarde ya teníamos la comunicación y el viernes por la mañana, me acuerdo yo que ese viernes por la mañana en el centro, yo como profesor de tecnología, básicamente esa mañana yo lo que me dediqué es a tranquilizar a mis alumnos, porque no teníamos muchas opciones y simplemente les decía que es una etapa nueva que tenemos que vivir. Todos estábamos muy intranquilos y nosotros somos los primero que tenemos que transmitir esa seguridad, esa tranquilidad, esa serenidad que necesitan ellos. Y bueno, porque yo detrás de todas esas palabras sentía miedo, no me escondo de decirlo, porque todos estábamos con la intranquilidad claro, sobre todo. La incertidumbre de no saber, de vivir una etapa que nunca habíamos experimentado. Yo desde luego, ese término de confinamiento, tú puedes conocer el significado, pero nunca lo hemos vivido en primera persona y eso sí realmente es lo que nos provocaba ese temor, ese miedo, esa incertidumbre, porque ¿qué pasa ahora con estos alumnos? ¿Y qué pasa con ese desarrollo del aprendizaje, ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué pasa con las familias, con los trabajos? En fin, todo eso sobrevolaba sobre nuestras cabezas, por lo menos sobre la mía, así lo vivía yo entonces. Entonces, el mensaje que yo trasladaba a los niños era de tranquilidad y bueno, yo sabía que a partir de entonces teníamos que poner el contador a cero y buscar la estrategia más adecuada para intentar, en la medida de lo posible, seguir atendiendo a esos alumnos, que no fue nada fácil. Eso te quería preguntar, porque la adaptación también del claustro tuvo que ser sobre la marcha, tuvo que ser reinventarse, ¿no? ¿Cómo se vio, cómo se vivió? Bueno, todos estábamos intentando investigar. La verdad es que afortunadamente nuestro claustro es un claustro muy comprometido, muy trabajador y todos estábamos en contacto permanente, sobre todo los equipos educativos, para ver de qué manera atendíamos y usábamos los recursos disponibles, porque recursos existen. Claro, pero os mandaron para casa de un día para otro. otro. Nos mandamos para casa y de buenas a primeras tuvimos que, sin pensarlo, tuvimos que intentar cambiar la estrategia de desarrollo de procedimientos. Entonces, bueno, tuvimos que aprender a marcha forzada, distintas herramientas digitales, los diferentes recursos, bancos de recursos, intentar hacerle ver a los alumnos todas esas posibilidades que existían. Y a todo ello, pues bueno, se sumaba
lo que yo anteriormente he comentado, la brecha digital, que esa brecha digital todo está muy bien desde el punto de vista teórico, todo puede ser idílico, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay muchas familias que las circunstancias impedían pues disponer de los medios y recursos tecnológicos para poder continuar con esa labor de aprendizaje, que ese ha sido realmente el reto nuestro verdadero reto, pero al fin y al cabo es verdad que nuestro centro también ha dispuesto de todos los medios necesarios y todo lo que ha estado a nuestro alcance desde el primer momento para atender a esas familias. Incluso también para muchos docentes tuvo que ser un reto, ya no solo de cara a los alumnos, sino para los propios docentes, ¿no? Buscarse, como tú bien dices, los mecanismos, la manera, incluso los medios, a lo mejor era desconocido para algunos, ¿no? Para muchos era desconocido porque todos sabemos que hay distintas generaciones. En la actividad profesional hay muchas generaciones. Y evidentemente todos tenemos que estar sujetos o sometidos a esa formación permanente y nosotros como docentes no íbamos a ser menos. Pero sí que es verdad que a todos nos pilla a contrapié. Yo soy de la especialidad de tecnología y yo puedo decir que a mí me supuso también un trastorno importante. Pese a que a mí ese apartado, pues bueno, yo lo llevo bien porque en ese sentido tengo la habilidad o la destreza para poder adaptarme a ese entorno. Pero sí que es verdad que hay compañeros que les supone mucho más esfuerzo, mucho más sacrificio, porque sobre todo ellos lo que pretenden es intentar cumplir con esa vocación que tienen, de acercar esos conocimientos al alumnado, pero se veían con la impotencia de no poder hacerlo con los medios con los que contaban. Entonces, ese es realmente el gran reto con lo que nosotros nos hemos encontrado, exactamente. ¿Y cómo lo recibieron los alumnos, esta adaptación, el proceso adaptativo, los cambios? Bueno, también explícanos si lo ves conveniente, cómo fueron esos cambios, ¿no? ¿Cuál fue la aplicación de esos cambios y cómo los recibieron los alumnos? Bueno, los alumnos, como yo he comentado antes, yo ya estaba en cierto modo plantando las bases. Ese día que yo intenté tranquilizar a mis alumnos, al menos, la mayoría así lo hicimos, pero sí pusimos la primera piedra en cuanto a más o menos trazar las líneas de trabajo, de qué manera íbamos a afrontar toda esa etapa en la que muchos pensábamos que iba a ser algo muy temporal, en torno a 3, 4 semanas, un mes con mucho, un mes a lo sumo, pero efectivamente luego, pues bueno, todo esto se fue alargando más de lo previsto. Y los niños, pues bueno, los alumnos y alumnas de nuestro centro, pues al principio lo llevaban bien. Yo recuerdo que los grupos que tenía, pues bueno, no me quejo de ellos, porque la verdad eran alumnos muy buenos, y la predisposición tanto de la familia como del alumnado, los recursos que tenían tecnológicos a su disposición, pues bueno, se adaptaron perfectamente. Tuvimos yo calculo, bueno, estimo que fueron al menos 2 semanas de transición a esa nueva forma de aprendizaje, pero bueno, como al final era una regla, era un factor común en todo el profesorado, esa dinámica de trabajo era un factor común, pues bueno, ya lo que uno le enseñaba, el otro como seguía lo mismo, ya era la misma canción en todos los ámbitos y en todas las materias. Y bueno, al final yo creo que el balance en ese sentido no ha sido lo bueno, porque la enseñanza presencial es irreemplazable y la figura del docente no se puede sustituir por nada, pero sí que es verdad que bueno, intentamos que en cierta medida los alumnos tuvieran al menos los contenidos mínimos que deben alcanzar al final de cada curso. Es muy interesante eso que dices, de que la figura del docente es irreemplazable. ¿Cómo encontráis a los alumnos en el mes de septiembre, cuando vuelve, entre comillas, la normalidad o la nueva normalidad, como se viene a llamar, después de haber cortado las clases en el mes de marzo del curso anterior? No sé si encontraste cambiados, viste alguna transformación en ellos, una adaptación, no sé cómo... Bueno, la primera transformación que te encuentras es física. Yo vi muchos alumnos de tercero de la ESO que habían dado un estirón enorme y le había cambiado, pues físicamente habían cambiado un montón, y a veces, bueno, no los conocía, también estaban detrás de la mascarilla y bueno, aunque los ojos más o menos, pues bueno, los ojos es verdad que dicen mucho de cada persona y te hace... Pero yo los veía, digo, físicamente han cambiado mucho. Y luego es verdad que la gran mayoría de esos alumnos estaban ansiosos por volver. Es decir, retomar esa rutina que a veces, pues bueno, oímos a los alumnos quejarse y tal, pero creo que en general la opinión mayoritaria era de un alumnado que necesitaba volver. Todas las personas, al fin y al cabo, aunque sean más pequeños, evidentemente no una regla genérica, pero sí hay una mayoría que quiere volver, porque retomar el aula. Al final nosotros transmitimos valores, transmitimos enseñanza, formación, y todo ello, pues evidentemente, creo que de forma presencial
no se puede sustituir No se a puede través de una transmitir. cámara. Tú al final tienes tu voz, pones una imagen, pero no es lo adecuado. La cercanía que nosotros podemos mostrar en el aula, eso es irreemplazable, como he dicho antes. Es que nosotros transmitimos ya nada más que los mensajes, la forma de hablar, la cercanía, todo eso favorece y potencia mucho el buen desarrollo de un aula, de una clase. Y muchas familias necesitan, o sea, muchos alumnos necesitan eso, necesitan estar en su entorno. Los niños pequeños, pasa igual que los niños de 3, 4 años, necesitan estar y vivir entre iguales. Está muy bien que estén con la familia y todo eso, pero es que tienen que vivir y tienen que crecer entre iguales porque aprenden de ellos y saben perfectamente, pues bueno, las cosas que tienen que vivir. Alguien que con 20 años está rodeado siempre de personas de 50, pues bueno, evidentemente echa de menos cosas y ellos necesitan eso, ese contacto entre ellos en clase, aunque luego en la calle se han visto, claro. También para que su desarrollo funcional sea el correcto, ¿no? Sea todo como debe ser. ¿Cómo es la forma de emitir las clases? O sea, ¿cómo hacéis vosotros las clases? ¿Hacéis presencial, semipresencial? ¿En la actualidad cómo lo estáis Bueno, en la impartiendo? actualidad, nosotros ahora después, si quieres, hablamos un poco del protocolo, cómo Sí, claro. todo el procedimiento, el plan de acción que tenemos en el centro. Pero para que todo el mundo lo sepa, nosotros en septiembre, una de las mayores preocupaciones que teníamos, porque nosotros comenzamos a trabajar en el periodo estival, concretamente en el mes de julio. Bueno, que normalmente lo hacéis así, los docentes. Sí, bueno, la directiva quizá tiene un peso mayor, nosotros los profesores algo menos, pero la directiva sí que es verdad que tiene un poco más de peso, los demás, pues bueno, estamos preparando clases, terminando el curso, haciendo cosas, pero yo en ese sentido nunca me he visto en el mes de julio preparando el curso siguiente. Yo personalmente nunca me he visto. Lo que me he visto es terminando el curso en vigor. Claro. El curso no es año natural, pero sí es el curso académico. Entonces, claro, yo nunca me he visto preparando en el mes de julio un plan, y además un plan de acción, un plan de contención frente a algo que sobrevolaba sobre nosotros y la única idea que yo tenía en mente era evitar esa fatídica palabra del confinamiento. Todavía, como he dicho antes, sobrevolaba sobre nuestras cabezas y nuestra única intención era que en la medida de lo posible no volver a esa situación. Entonces teníamos que desde el centro educativo, con los medios con los que contábamos, establecer un plan de actuación que evidentemente nos llevara a evitar esa situación. Pero claro, los medios físicos y los medios humanos con los que contábamos eran limitados. Nosotros desde nuestro centro, porque al final toda la responsabilidad ha recaído sobre cada uno de los centros educativos y cada uno ha tenido que intentar construir el curso en base a los medios y los recursos con los que contaba. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, nosotros, por ejemplo, en el protocolo que planteábamos durante el periodo estival, era en base a unas medidas que publicó la Consejería de Salud y Familia, en las que se hablaba de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Entonces, todas esas medidas, evidentemente, eran sugerencias, recomendaciones, algunas eran obligaciones, ya también venían de nivel estatal. Pero sí que es verdad que, desde mi punto de vista, y así lo hablaba yo con el director, con José Antonio Ríos, yo se lo decía, digo, José Antonio, yo estas medidas las veo insuficientes. Nosotros tenemos que tomar medidas más contundentes. Más es decir, drásticas. y medidas más drásticas. Nosotros, por ejemplo, uno de los aspectos que a mí más me preocupaba, porque ese protocolo COVID que nosotros implementamos está articulado en 4 principios básicos. El primero de ellos era la medida de prevención personal. Luego el segundo punto era la limitación de contactos. Tercero, la limpieza y desinfección. Y luego el cuarto punto era la gestión de casos. Es decir, los casos que fuesen aconteciendo a lo largo del curso, porque es innegable que iban a aparecer, pues teníamos que ver de qué manera lo afrontábamos. Entonces, todo ese plan de acción nosotros teníamos que articularlo y ver de qué manera lo poníamos en marcha. Pero las medidas estrellas, que era la que había realmente en la sociedad, eran 3. Era el uso de la mascarilla y los geles y la distancia social. Entonces, en la sociedad realmente, en nuestro entorno, la gran preocupación que había, todo el mundo tenía esa preocupación, es cómo podíamos meter o cómo podíamos desarrollar nuestra labor docente en un espacio de 40-45 metros cuadrados con 30, 32, 33 alumnos.
Eso era algo inviable, al menos en cuanto al cumplimiento de esa limitación de contacto, la distancia social. Nada más que con la distancia ya no lo puedo cumplir Claro, bajo ningún concepto. pero la vuelta a los colegios había que realizarla, porque es lo que hemos hablado antes, yo era partidario de volver, evidentemente cumpliendo con todas las medidas de seguridad y todas las recomendaciones sanitarias y las exigencias que en eso no necesitábamos, pero la vuelta era muy necesaria. Entonces, claro, yo cuando llegó el momento, en todas esas medidas que implementamos, yo se lo decía al director, digo, José Antonio, nosotros tenemos que apostar por uno de los aspectos más importantes, que es la ventilación del aula. Entonces, las medidas y recomendaciones que establecía la Consejería de Salud y Familias eran insuficientes, desde mi punto de vista. Bueno, yo por mi formación académica leo muchas revistas de ingeniería y entonces, pues bueno, yo leí muchos artículos de ingenieros que ya entonces, por los meses de verano, estaban hablando de la problemática que podría aparecer con el asunto de la ventilación. Y bueno, todo esto ya se hizo patente con estudios científicos y más rigurosos en el mes de enero, cuando nosotros ya entonces habíamos apostado de lleno por una ventilación permanente. Las sugerencias que había entonces no eran esas. Nosotros desde el centro apostamos firmemente por la ventilación permanente. Nuestro clima, pues evidentemente se presta a ello. Es verdad que yo contaba con los meses de enero y febrero, que es cuando realmente hace frío aquí en Alhaurín, en nuestro pueblo, y sabía que durante 2 o 3 semanas, sobre todo después de la vuelta de la Navidad, íbamos a pasar unas semanas complicadas, sobre todo por el alumnado y las posibles quejas que podían aparecer. Pero yo confiaba en que nadie se iba a poner malo del frío por la mascarilla. Digo, todo el mundo con la mascarilla aquí, nadie va a coger una pulmonía, seguro. Así que nada, esa era nuestra verdadera apuesta. Y la verdad es que todo el plan de acción que hemos tenido ha sido muy fructífero, la verdad es que sí. ¿Cómo considera que puede afectar a los alumnos en esta edad de desarrollo personal todo esto que están viviendo? Se habla mucho de cómo afecta a las personas mayores, cómo afecta a los niños, pero vosotros tenéis también unas edades muy complicadas, ¿no? Muy características. Bueno, yo entiendo que todavía es pronto para saber exactamente el alcance de toda esta circunstancia, porque todas las consecuencias, todas las crisis, todas las pandemias en cualquiera de los ámbitos que se han producido, pues bueno, las consecuencias realmente aparecen a posteriori, cuando realmente pues vemos estudios, vemos análisis que se realizan de los diferentes entornos. Yo particularmente creo que en nuestro caso el alumnado, pues bueno, desde el punto de vista de la formación, evidentemente se ha visto afectado porque no hemos cumplido con todas nuestras expectativas en cuanto al académico. Pero sí que es verdad que en contraprestación a todo ello, pues los alumnos han aprendido otros aspectos y otros valores que lo han enriquecido como personas. Han visto cómo las personas, ante una situación tan adversa como la de una pandemia, nos crecemos y nos hacemos patente o ponemos en valor y en relieve cosas que eran impensables en nosotros. Quizás se vuelve uno más resolutivo, ¿no? Nos crecemos ante la adversidad, que esa es la frase estrella que se suele decir en estos casos, y es así. Entonces ellos han visto, creo que también en el apartado de madurez, se han visto durante un periodo de tiempo que eso ha crecido a un ritmo diferente al habitual en condiciones normales. Y esa es la impresión que yo tengo, realmente. Y que sin duda entonces esta crisis ha sido una oportunidad también, ¿no? Para sacar provecho de determinadas cosas, ¿no? Yo entiendo que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Es una oportunidad para hacer cosas diferentes y sobre todo, como yo decía al principio, nadie ha permanecido impasivo ante todo ello. Todos creo que tenemos que hacer una lectura positiva y bueno, en cuanto a lo más importante, sobre todo, que es lo que más afecta a las familias, es la situación laboral. En esa situación laboral hemos visto cómo muchas familias han tenido que reinventarse e intentar sacar pecho en situaciones complicadas, que bueno, es lo más importante, el pan de cada día en nuestra mesa y eso, pues bueno, en esa adversidad las familias han tenido que vivir situaciones muy críticas y siguen viviendo aún, desgraciadamente. A título personal, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de toda esta crisis? Según lo que has visto en el instituto. Bueno, personalmente, a mí lo que más me ha sorprendido quizás es conocer, he tenido la ocasión de conocer situaciones más de cerca a las familias. Es lo que quizás la impresión que yo sacaría de todo esto. Yo he tenido, en estas circunstancias,
yo he tenido que dar pasos y hacer cosas que en condiciones normales no las habría hecho. Y llevas 10 años trabajando en esto. Yo llevo 20 años trabajando, y sí que es verdad que yo me he visto en la situación anecdótica de llamar a un alumno a las 9 de la noche un viernes para explicarle cómo conectar el equipo que le han entregado en el centro educativo, porque en casa no consigue conectarlo a internet. Y yo eso en la vida hubiese pensado que podría hacerlo, y yo tuve que hacerlo, pero porque soy así. Me escribió un correo, una alumna mía, y me preguntó cómo podía hacerlo, y yo lo que hice automáticamente no es escribirle, coger el teléfono y llamarla. Entonces, en ese sentido, bueno, durante la situación de confinamiento creo que todos hemos vivido situaciones muy al límite de estrés emocional, y creo que de ahí lo positivo que hay que sacar es lo que yo siempre he llamado, que es la gestión de tiempo, que intento aplicármelo, pero para mí es complicado, y más en esta faceta que estoy viviendo ahora como director. Ya estamos terminando, Francisco Javier, y quiero que me cuentes también qué opináis de la vacunación. Ya están vacunando al profesorado, se ha considerado también de las personas más expuestas, también es evidente porque estáis con 600, 800 alumnos todos los días. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vivís? ¿Lo veis con esperanza? Sí, bueno, en nuestro centro actualmente la población existente es de en torno a 1000 personas. Somos 900 alumnos, 900 y pocos alumnos, y luego entre personal docente y no docente, pues completamos hasta el millar. Y bueno, evidentemente todo este proceso de vacunación también para mí ha sido revolucionario. Creo que la sociedad en este sentido también se enfrentaba a grandes retos, no solamente con la fabricación de la vacuna, sino también con la logística, y luego también en la tercera etapa con la administración de la vacuna. Es decir, la inoculación Evidentemente ahora mismo, bueno, estamos funcionando aquí en España con 3 laboratorios y estamos pendientes del 4.º laboratorio de manera inminente, y todo ello, pues bueno, en el caso docente, en la aplicación docente, como en la actividad docente, pues nosotros nos hemos visto muy esperanzados, muy felices también, porque creo que desde el primer momento todos estábamos esperando esta oportunidad que hemos tenido, que se nos presentó en nuestro caso en Semana Blanca. Semana Blanca nos fuimos pensando de una manera, y cuando empezamos la Semana Blanca, pues al final hemos terminado de otra. Hace cuestión de 3 semanas nos planteaban la prueba del test serológico, que fue la que nos hicieron para una vuelta segura después de las Navidades, y en cuestión de una semana pues invirtieron los papeles, hasta el punto de que ya no se hacían test, directamente lo que iban a empezar es administrar e inocular la vacuna, y yo vamos, inocular las diferentes dosis, y yo en este sentido pienso que nosotros hemos sido afortunados, y bueno, en mi centro aproximadamente en torno al 70% del profesorado y del personal no docente, docente y no docente está vacunado con la primera dosis. Y bueno, todos contentos, esperando pues bueno, la segunda dosis, que está prevista en torno a 12 semanas, aproximadamente la primera semana de mayo. Siempre estamos atentos a las indicaciones de nuestra referente sanitaria, que es Irene Peña, la que representa la figura de la enfermera escolar. Y bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para poner en relieve la labor que están realizando del centro de salud, porque nosotros desde el primer momento, yo como coordinador COVID, que empecé a comienzos de curso, me he sentido muy arropado, me he sentido muy a gusto trabajando con ella, y sobre todo muy seguro, porque nadie debe olvidar, como yo le decía a muchas familias, que nadie debe olvidar que nosotros somos docentes, y sobre nuestra figura de docente pues recayó la labor de un sanitario, que es irreemplazable también. Es decir, yo tengo mi oficio, sé a lo que me dedico, sé hasta dónde puedo llegar y mis limitaciones, pero realmente la labor de un sanitario, ellos se han preparado y se han formado para ello, y yo me he sentido muy bien con ella, y desde aquí quiero mostrar mi agradecimiento y ponerle en relieve la labor que están realizando, porque en todo momento hemos estado muy asistidos y muy bien aconsejados, y la verdad es que todo ha ido fabulosamente bien, no solamente por la labor de los alumnos, de las familias y de los profesores, de toda la sociedad en general, porque esto es una labor conjunta, sino también por esa acción conjunta y responsable con el centro de salud.
Pues Francisco Javier, si quieres añadir algo que crees que sea importante en el desarrollo de cómo ha sido esta gestión de crisis en el instituto, y si no, pues yo me quedo con este mensaje genial de la contribución entre las instituciones. Sí, bueno, yo únicamente para terminar creo que es muy importante también ponerle en relieve una iniciativa de una compañera del claustro ante un proyecto que surgió en los medios de comunicación, que era un reclamo de los sanitarios para aquellas personas, aquellos pacientes, esos enfermos que nosotros hemos visto que estaban, vamos, que hemos visto que han sentido durante muchos días ese distanciamiento social y familiar. Y bueno, surgió una iniciativa preciosa, maravillosa, que era escribir cartas a todos ellos. Entonces, desde el centro educativo, una compañera, Paula, la responsable de biblioteca, que nos hizo llegar la posibilidad de intentar llevar a cabo esa iniciativa. Y bueno, nosotros en el hospital regional, en el clínico, allí hay una persona dentro del área de enfermos infecciosos. Pues bueno, la coordinadora, la enfermera coordinadora, muy agradecida de esa iniciativa, porque ha arrancado la sonrisa de muchas personas que están viviendo momentos muy inciertos y de tristeza. Y la verdad es que yo quiero poner en relieve que cosas como estas son las que realmente también nos hacen ver la belleza de las personas, y sobre todo que hay iniciativas que se pueden realizar y desde la labor docente en otra faceta diferente a lo que estamos acostumbrados. Y quiero también, pues bueno, poner en relieve esa iniciativa que desde el centro se ha realizado y sobre todo se ha reconocido también por parte del hospital. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado todo esto que habéis realizado. Muchísimo ánimo, porque no hemos terminado, esto no se ha acabado todavía, aunque ya con el tema este de la vacunación y demás, pues se ve un poquito el final, pero os queda un trabajo muy duro, Francisco Javier. Estoy de acuerdo con eso, todavía nos queda, es una batalla, estos son un cúmulo de batallas, pero desgraciadamente nos queda mucho tiempo que seguir luchando. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más programas de cerca. Hasta entonces.